Estamos en el Cabildo de Asunción, un lugar emblemático de nuestra historia colonial. Durante dicho periodo colonial se fue forjando nuestra identidad nacional como paraguayos, que culminaban con los sucesos de 1811. Al hablar de eso, no podemos olvidar los años anteriores, los sucesos que nos llevaron a esto. Pero en realidad, ¿cómo fue nuestra independencia? Esta es la historia del Paraguay contada por paraguayos. En el año 1807, los aliados franco-españoles intiman a la corte portuguesa a que se adhieran al bloqueo continental y declarar la guerra a Gran Bretaña. Los portugueses se niegan a dar su apoyo a esto y como consecuencia el emperador resuelve atacar Portugal. El único país que le resistió a Napoleón, el único país todavía aferrado a su monarquía, era Inglaterra. El único al que Napoleón no había podido conquistar justamente por su condición de isla. Y ya que no pudo vencer a Inglaterra, sobre todo después de la batalla de Trafalgar, en donde perdió Napoleón su última oportunidad de vencer militarmente a los ingleses, pensó atacar su economía, imponiendo lo que se llamó el bloqueo continental. El bloqueo continental consistió en una orden que dio Napoleón a todos los países europeos de no recibir a embarcaciones británicas. Napoleón lo que hace es cerrar los puertos al comercio inglés, le bloquea su economía, piensa asfixiar económicamente a Inglaterra, de modo que si no pudo vencerla militarmente, ahora pensaba vencerla económicamente. Sin embargo, algunos países no respetaron el bloqueo impuesto por Napoleón, como por ejemplo Portugal. Portugal sí recibía barcos ingleses, por lo que Napoleón decide invadir y conquistar Portugal. Uno de los acuerdos que establecía esta alianza franco-española era que España debía permitir el ingreso de las tropas francesas por su territorio para poder invadir y atacar Portugal. En este entonces, España controlaba un vasto territorio en las Américas y tenía salida al mar Mediterráneo. En este entonces, el rey era Carlos IV de España. La conquista de Portugal necesariamente tenía que pasar con su ejército por territorio español. Se había dado un tratado entre España y Francia, el Tratado de Fontainebleau, por el cual supuestamente tras la conquista de Portugal, Napoleón concedería a España ciertos territorios de Portugal. Bajo esta condición, España otorga vía libre a las tropas francesas para invadir Portugal. En el año 1807, Portugal se alía con Gran Bretaña ante las pretensiones napoleónicas. El enemigo histórico de Francia era el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, que desafiaba los planes napoleónicos. El rey de España, que era Carlos IV, era un rey totalmente inepto. Era un rey que no estaba absolutamente a la altura de las circunstancias de ese momento. Ante el gran descontento popular contra la invasión de las tropas francesas, ante ese apuro grave en que se vio Carlos IV, no encuentra este rey inepto mejor solución
que abdicar a nombre de su hijo Fernando VII. Tras la negativa de los lusitanos a formar parte del bloqueo continental y tras la avanzada del ejército francés, los británicos ofrecen su apoyo a los portugueses. La corona portuguesa acepta la ayuda de los británicos y de forma inmediata zarpan rumbo a su colonia en América, escoltados por la flota británica. Y Fernando VII, a su vez, ya con la invasión de Napoleón, abdica, renuncia al trono a favor de un hermano de Napoleón, de modo que España pasa así bajo la férula de los Bonaparte. Napoleón pone a su hermano José, al que los españoles llaman Pepe Botellas, como nuevo rey de España. El 7 de marzo de 1808 llega la corte portuguesa a Río de Janeiro. Esta llegada causó preocupación a los españoles, una preocupación fundada, dada la rivalidad de las dos coronas. ¿Qué repercusión tiene la invasión de Napoleón en 1808 a España con los países americanos? Pues bien, sucede que aquí los virreinatos, las gobernaciones, las capitanías generales, en fin, las provincias reciben órdenes dispares. Una que viene de Bonaparte, otra que viene del Consejo de Regencia, y no saben a quién obedecer. Reina la confusión. Durante el largo e incómodo viaje, Don Juan contempló la idea de dar un golpe que pudiera desvanecer la melancólica impresión que dejaría su fuga a Portugal. Tal era la intención del golpe, que a los 6 días de la llegada, el 13 del mismo mes, ya Sousa Coutinho mandaba un escrito a las autoridades de Buenos Aires, donde ofrecía, al nombre de su soberano, tomar el cabildo, el pueblo de Buenos Aires y todo el virreinato a cambio de protección. Este escrito, aunque redactado en términos cordiales, encerraba una amenaza disfrazada de una advertencia. Bonaparte acusa de traidores y con pena de muerte a quienes no lo obedecen a él. Por su parte, el Consejo de Regencia también acusa de traidores y con pena de muerte a quien no obedece al Consejo de Regencia. Entonces aquí los virreyes, los gobernadores, etcétera, no saben a ciencia cierta a quién deben obedecer. Las revoluciones comienzan como una reacción en contra del invasor de la madre patria, en este caso Bonaparte. El primer país acá en el Río de la Plata en deshacerse de esa influencia, o más que país, la provincia, fue la de Buenos Aires. El Cabildo de Buenos Aires rechazó tajantemente la propuesta. Los sucesos europeos de Bayona cambiaron el tinte de las negociaciones. En vez de recurrir a la violencia, trataron con negociaciones, lo cual apoyaba las intenciones de la princesa Carlota Joaquina, quien creía que por ser hermana de Fernando VII debía llevar la administración de las colonias españolas. Esta idea no desagradaba a Belgrano, quien con sus amigos armaba un partido a favor de ella. Querían una monarquía constitucional, lo cual divergía completamente de las ideas de Carlota, quien encontraba al régimen liberal como un insulto, un desvarío de la prole. El 26 de noviembre, Don Juan da un corte radical a las intenciones de la princesa por medio de una carta donde decía que debía ajustarse a las intenciones de su marido y respetar el trato con el gobierno español. El 25 de mayo de 1810, Buenos Aires derroca al último virrey, que fue Baltasar Cisneros, para asegurarse, según decían, su lealtad al rey Fernando VII. Los hombres que preparaban la revolución para derrocar al virrey se estaban preparando activamente. El 3 de mayo de 1810 llegó una noticia que fue la derrota de los españoles. Esta ocasionó un gran revuelo. Este suceso, que fue popular, obligó al virrey a convocar a un cabildo abierto. El resultado de esto fue declarar caduca la autoridad del virrey y facultar al cabildo de constituir la junta gubernativa. El cabildo partidario del virrey pretende burlar la asamblea y de esta forma resuelve colocar a Cisneros como presidente de la junta.
En esta forma, pero con diferente rótulo, el poder siguió en la misma persona. Un núcleo de jóvenes revolucionarios redactaron un documento para elevarlo al cabildo. En este documento estaban los nombres de las personas que debían estar en la junta. En realidad, este documento recorrió toda la noche en ese lugar y se obtuvo 409 firmas. El 25 de mayo, como la sesión se prolongaba mucho, la gente invadía los corredores y golpeaban las puertas diciendo: el pueblo quiere saber de qué se trata. La Junta Gubernativa fue designada en la forma en que el escrito del 24 de mayo exigía, presidida por el coronel Saavedra, entre Belgrano y Moreno. En ese momento, Buenos Aires pretende que todas las provincias que conformaban el antiguo virreinato le sean obedientes. Y pasa que Paraguay era una de las provincias que conformaban el virreinato del Río de la Plata. Buenos Aires pretende entonces que la provincia del Paraguay le preste obediencia. El comandante José de Espínola fue separado del cargo por el intendente Bernardo de Velasco de la jefatura de la Villa Real de Concepción. Él mismo se encontraba en Buenos Aires para entablar una conversación con el virrey Cisneros para la reposición al cargo. El 25 de mayo, José de Espínola se acopló a la revolución triunfante, juró obediencia a la nueva autoridad y se ofreció a llevar los pliegos a la Asunción. La Junta se dio cuenta de que esto era algo muy valioso y al entregar los pliegos solicitaron que estos sean reconocidos como tales y al mismo tiempo pidieron la cooperación de la provincia. Llegó a Asunción José de Espínola. Él va junto al intendente Velasco con la intención de entregar los pliegos. Van a su encuentro y se entera Velasco que él llega con una credencial secreta con la intención de ser el derrocado de su puesto para la asunción de Espínola. Por lo mismo, Velasco solicita la retención de Espínola y al enterarse Espínola de esto, él huye a Buenos Aires. La raíz de este vínculo la encontramos en el ámbito económico. El pueblo paraguayo tardó mucho tiempo en darse cuenta de sus derechos, pero siempre tuvieron una visión bien clara de sus intereses. El intendente Bernardo de Velasco reunió al Cabildo de Asunción para escuchar su parecer. Esta autoridad le propusieron que realice una asamblea general para poder buscar una solución a la situación que estaban viviendo. Por lo mismo, Velasco llama a asamblea general para el 24 de julio de 1810, el cual lo realizaron en el Real Seminario de San Carlos, en donde estuvieron presentes el gobernador, los invitados y los regidores del Cabildo. Ni el gobernador Bernardo de Velasco ni el pueblo paraguayo aceptan la autoridad del nuevo gobierno porteño, o lo que se dio en llamar la Junta de Buenos Aires, por lo que el coronel Espínola y Peña prácticamente tiene que abandonar el Paraguay huyendo. Cuando regresa a Buenos Aires y presta declaración de lo sucedido, se llega allá a la conclusión de que el Paraguay solo podrá ser tomado por la fuerza. Entonces, la Junta de Buenos Aires va a nombrar a uno de sus miembros más importantes, que fue el doctor Manuel Belgrano. En vista del fracaso de la expedición de Espínola y Peña, la Junta de Buenos Aires decide tomar la provincia del Paraguay por la fuerza. Para el efecto, nombra a uno de sus miembros más promitentes, el general Manuel Belgrano, que con el grado de general y al cargo de una expedición militar tomase Paraguay. El gobernador Velasco, al enterarse de la expedición, llama a los provincianos paraguayos a la defensa de su tierra natal, ya que las tropas españolas no eran muy numerosas para hacer oposición a una armada seria de los porteños. Hay que reconocer que el ejército de Belgrano no era numeroso, no superaba los 1500 hombres y algunas que otras escasas piezas de artillería. Esto se debía a que la Junta de Buenos Aires pensaba que a medida que avanzaba la expedición por territorio paraguayo, los paraguayos iban a acoplarse a dicha expedición, viendo a Belgrano como un libertador de la opresión española, en tanto que los paraguayos más bien veían como un invasor español. El mismo Belgrano, en una carta que envió a la Junta de Buenos Aires, expresaba lo siguiente: desde que crucé el Teoicuarú no se me ha presentado ni un solo paraguayo, mucho menos le he hallado en su casa. Y antes, por el contrario, presentarse en tanto número para ponérsenos, le obliga al ejército de mi mando
a decir que su título no debe ser auxiliar, sino conquistador del Paraguay. La Junta de Guerra, formada en la Asamblea el 24 de julio de 1810 para la defensa de la provincia, no iba en realidad dirigida contra los portugueses, más bien iba dirigida contra los porteños, ante la posible invasión que se venía, que era inminente en aquel momento. Velasco tomó las siguientes precauciones. Mandó desocupar el Colegio San Carlos, convirtiéndolo en cuartel general. Cercó el puerto y además mandó guardar algunos buques a la boca del río Paraguay. Belgrano cruzó el Paraná el 10 de diciembre de 1810, dirigiéndose hacia la capital, atravesando Misiones. Ya próximo a Asunción, en Paraguarí, es encarado por la tropa de Velasco. El 19 de enero de 1811, en el llano que circunda el Cerro Mbaé, aproximadamente a 73 kilómetros de la ciudad de Asunción, se desarrolla la jornada Paraguarí. Las tropas españolas inician el ataque hacia el centro de las fuerzas paraguayas, compuesta en su mayoría por soldados españoles dirigidos por el propio Velasco. En una primera embestida, el propio gobernador casi cae prisionero. En su precipitado día, Velasco se desprende una chaqueta de brigadier que arroja a los parajes de aquel lugar, por si fuera encontrado para no ser capturado prisionero. En eso, los jefes paraguayos, Manuel Atanasio Cabañas y Juan Manuel Gamarra, emprenden una maniobra para envolver al ejército del Belgrano, que prudentemente ordenó su retirada. Quedaron prisioneros 120 porteños en el Cerro Mbaé, posteriormente conocido como Cerro de los Porteños, por dicho motivo, por lo cual esa batalla se lo conoce como la Batalla de Cerro Porteño. Lo que prometía ser una victoria para Belgrano se convirtió en una derrota, y lo que quedaba de su expedición se replegó hacia el sur, pero perseguido por las tropas paraguayas. A orillas del Tacuarí, aproximadamente a 350 kilómetros de Asunción, en el actual departamento de Itapúa, las tropas porteñas fueron nuevamente alcanzadas por las tropas paraguayas, al mando de Manuel Atanasio Cabañas, quien se libra una segunda batalla el 9 de marzo de 1811. Belgrano fue rodeado y paralizado, procediendo el comandante paraguayo Cabañas a conferenciar con el general porteño. Esta esperada al degüello, obligado tras toda confrontación rioplatense. Acá se inicia un mito, bueno, más bien los argentinos van a crear un mito desvirtuando un poco la verdad de los hechos, porque en la historiografía argentina figura algo totalmente distinto a lo que rezan los documentos originales, porque según la historiografía argentina, ese encuentro entre Belgrano y el capellán Molas fue más una inspiración que una tratativa de rendición, porque según dicen ellos, Belgrano sostiene que él no vino a conquistar el Paraguay, sino vino a colaborar, a apoyar, a traernos la idea de nuestra independencia y el auxilio para nuestra independencia, que los porteños eran nuestros hermanos y lo que realmente él pretendía era darle a los paraguayos la idea y el auxilio para poder independizarse ellos también. Y supuestamente a partir de ahí la idea de la revolución cundió entre los paraguayos gracias a Belgrano. Y poco después, por eso vino la independencia del Paraguay como una idea, como una sugerencia de Belgrano. Casi lo convierten a Belgrano en un prócer más del Paraguay. Bueno, este es el mito. La realidad, según consta en los documentos, porque aquella entrevista entre Molas y Belgrano quedó registrada por escrito. Los originales constan en los archivos históricos de la ciudad de Montevideo, Uruguay. Ahí se pueden encontrar los originales, aunque hay copias también publicadas por muchas obras, donde el propio sacerdote paraguayo Molas le aclara a Belgrano que los paraguayos han capturado su correspondencia, porque es cierto, correspondencia que le venía a Belgrano desde Buenos Aires fue capturada por los paraguayos, de modo que se pudo leer toda la correspondencia de Belgrano con todas las órdenes que traía. Realmente Belgrano traía órdenes de Buenos Aires de conquistar militarmente el Paraguay, entrando a Asunción,
fusilar al gobernador Velasco, fusilar al obispo de Asunción, fusilar a las principales familias paraguayas y españolas y luego someter toda la provincia a la autoridad de Buenos Aires. Ante esta evidencia, Belgrano ya no supo qué decir. Simplemente el paraguayo le estaba en ese momento ofreciendo, y hay que decirlo, de pura generosidad, una rendición honorable. Por supuesto, Belgrano acepta de inmediato la propuesta, porque la propuesta que le hace Cabañas es una propuesta muy generosa. Le ofrece retirarse del Paraguay con todas sus tropas, con todas sus banderas, con todas sus armas, con todos sus pertrechos, con el solo juramento de nunca más volver a pisar suelo paraguayo. Y esto fue así, razón por la cual se censuró bastante a Cabañas luego en Asunción. Pero esas dos batallas, las de Cerro Porteño o Cerrombaé y la de Tacuaré, dieron al paraguayo esa sensación de que podía valerse por sí mismo, más todavía luego de que su gobernador saliera huyendo de la batalla y con él todos los españoles. El paraguayo como que se sintió más dueño de la situación, más dueño y más responsable de esta tierra que los españoles. Quiero hablarles de uno de los factores más importantes, que fue la intervención de Napoleón en España. Cuando Napoleón Bonaparte invadió España en 1808, forzando la abdicación de Fernando VII, seguramente ni se imaginó que aquella invasión significaría el inicio de los movimientos revolucionarios en América Latina. La antipatía que figuraba José Bonaparte pronto se ganaría grandes enemigos, y el dispuesto Fernando VII siguió siendo considerado como uno de los legítimos monarcas por la gran mayoría. Se conformó un gobierno paralelo al de Bonaparte, que era un consejo de regencia que actuaba bajo el nombre de Fernando VII. Este doble gobierno creó una gran confusión entre los españoles. Cuando estas noticias llegaron al continente americano, la confusión e indecisión de las autoridades coloniales fue aún mayor que en la península. Fue precisamente ese momento de desatino y debilidad por parte de las autoridades coloniales que los movimientos revolucionarios aprovecharon para iniciar el proceso de emancipación. El sistema colonial restrictivo, ideado por la Corte de Madrid, puede sintetizarse en esta trilogía: monopolio económico, monopolio religioso y monopolio político. El primero, el monopolio económico, consistía en la prohibición a las colonias hispanoamericanas de comerciar con otra nación que no fuese con la metrópoli, y esto solo por ciertos y determinados puertos de España y América. El segundo, el monopolio religioso, consistía en perseguir como herejes a todos los no católicos, lo que era un resabio del fanatismo medieval. Y por último, el monopolio político, que consistía en excluir sistemáticamente a los nativos de los cargos públicos. La aprobación del espíritu de la revolución ejerció una función importantísima en los paraguayos. La revolución porteña y la guerra de Buenos Aires hizo que los paraguayos no necesiten que se les inculcase el espíritu y el sentimiento de la revolución. Los mestizos comprendieron que era injusto el régimen vigente con el que se encontraba. Entonces, lo que hicieron fue apoyar al movimiento revolucionario que se dio en mayo de 1811. Por eso no es de extrañar que a partir de abril, cuando los mismos oficiales que estuvieron peleando en estas dos batallas, ya regresados a Asunción, empiezan a conspirar. Empieza el plan revolucionario en la Casa Martínez Sáenz, hoy Casa de la Independencia. Era un condominio entre los hermanos Martínez, Pedro Martínez y Sebastián Martínez, y la señora Patrona Caballero, que modificaron la casa en 1772. En la casa de los Martínez se realizaron las primeras conspiraciones. Estas conspiraciones se hacían
a la medianoche. El 22 de marzo de 1811, Diego de Sousa recibe la noticia de la capitulación de Belgrano en Tacuarí. Luego de esto decide enviar un emisario que debería de llevar un oficio a Velasco. Eligió al capitán Sebastián Barreto. Barreto no pudo hacer entrega de dicho oficio debido a que Velasco ya había partido hacia el norte. Sousa decide entonces enviar un segundo emisario, el teniente José de Abreu. Abreu tenía la misión de persuadir a Velasco para aceptar los planes militares de Sousa. Sousa confiaba plenamente en que Abreu podría tener éxito en su misión, pero lo que no tenía en cuenta era que los paraguayos desconfiaban de los portugueses, ya que Paraguay era el muro de contención para evitar la expansión portuguesa. Abreu llega a Itapúa, pero es detenido por el coronel Fulgencio Yegros, que tras luego de algunas semanas lo deja partir a Asunción. El 10 de mayo, Abreu hace entrega del oficio enviado por Sousa a Velasco, donde Sousa le reclama la capitulación concedida a Belgrano y le propone que acepte el protectorado portugués para llevar la guerra a Buenos Aires. Velasco lo que quería era que el destacamento portugués pasara al otro lado del río Uruguay para evitar que Belgrano pueda comunicarse con las Misiones y el Paraguay. El 11 de mayo, Velasco convoca al Cabildo y Abreu comunica que el ejército portugués apoyaría al Paraguay si éste reconoce a doña Carlota Joaquina como heredera de Fernando VII y se colocara bajo la protección de la corona portuguesa. Este hecho impulsó a Velasco a rechazar dicha ayuda, ya que ponía en peligro la dominación española. La mayoría de los cabildantes aceptaron la ayuda y enviaron un oficio dirigido a Fulgencio Yegros, donde le obligaban a que éste se pusiera bajo las órdenes del capitán general de Río Grande del Sur. El 13 de mayo se vuelve a reunir el Cabildo para enviar una nota de respuesta a la que había enviado Sousa, donde aceptaban la ayuda militar. Debido a las negociaciones de Abreu con el gobierno, los revolucionarios se ven obligados a adelantar su golpe, que estaba previsto para el día 25 de mayo. Luego de estos sucesos, la provincia del Paraguay terminó sus diferencias con Buenos Aires. Sí, también hay que aclarar que la idea entre los mismos próceres no era del todo muy clara. Sí, una cosa, tomar el poder, asegurarse el poder, pero había muchas corrientes de pensamiento. Estaban los españolistas, que decían que, bueno, España siendo la madre patria, pues que debemos permanecer leales, fieles, unidos a España. Otros que eran los portuguistas, que decían que Portugal era la provincia, o mejor dicho, la potencia emergente y lo más conveniente era unirnos a Portugal. Otros que eran los porteñistas, que decían, no, debemos unirnos a la autoridad de Buenos Aires. Y apenas una mínima parte, que eran los patriotas, entre ellos el principal referente, que era el doctor Francia, que decía no, ni de España, ni de Portugal, ni de Buenos Aires, ni de nadie. El Paraguay ha de ser una nación libre e independiente. Solemos tener en mente que todos los próceres comulgaban con esta idea, pero no es así. En realidad, no todos. Era la noche del 14 de mayo, donde el capitán Pedro Juan Caballero, secundado por sus demás conjurados, se dirigió al cuartel de la Ribera, donde fue tomado sin resistencia, y el mismo capitán fue tomado ahí y proclamado jefe de la revolución. Al gobernador Velasco tampoco se le echó del poder, ni estaba en los propósitos. En la noche del 14 de mayo de 1811, no se pide a Velasco que renuncie al poder. Se pide que acepte a su lado a dos colaboradores para formar un triunvirato. El capitán Pedro Juan Caballero envió al capitán Iturbe como portador de una nota suya para Velasco, en donde se pronunciaba lo siguiente: que se entregue llanamente a este cuartel la plaza y todo el armamento, así dentro como de fuera de la ciudad, en cualesquiera manos se hallen. Que el señor gobernador siga, pero asociado con 2 diputados de este cuartel, mientras llegan los demás oficiales de la plana mayor. Que igualmente, mientras tanto, se cierre la casa de gobierno y se entregue la llave a los diputados socios del gobernador.
que se retiren del lado de don Benito Velasco y don José Elizalde, entregando el primero la llave de la secretaría y el segundo de la tesorería a los mismos socios del gobernador. Que ningún barco se mueva de ninguno de los puestos de esta provincia mientras no lleguen los oficiales de la misma y se establezca lo conveniente. Así también dice que igualmente se retire el gobernador don José Teodoro Cruz Fernández y todos los del cabildo secular, que asimismo no salga de la ciudad los portugueses que han entrado en esta cuestión con diputación clandestina. Siendo negativa la respuesta de Velasco, el 15, al romper el alba, salieron 80 paraguayos arrastrando hasta la plaza 6 cañones donde estaban aportados fuerzas realistas. Y el acta de constitución redactada el 16 de mayo de 1811 fue firmada por los oficiales principales del cuartel y los miembros del triunvirato. Estos eran Pedro Juan Caballero, Dr. Gaspar Rodríguez de Francia, Ceballos, Rivarolas, Carlos Argüello, Vicente Ignacio Iturbe, Juan Bautista Acosta y Manuel Iturbe. En la madrugada ya del 15, Velasco entrega el poder, pero en esa misma mañana se conforma el nuevo gobierno tal cual como se le había sugerido a Velasco la noche anterior. Velasco sigue estando en el poder, pero con el coronel Ceballos y el doctor Francia, y se forma así el primer triunvirato o gobierno revolucionario.